Buenas, buenas. Tenemos a un invitado de lujo, el profe Fernando Signorini. Muchas gracias, profe, por estar con nosotros y brindarnos tu tiempo. No, por favor, ¿cómo están? ¿Cómo estás? En principio, bueno, vamos a la actualidad. Nos interesa saber mucho tu opinión acerca de cómo estás viendo este mundial desde la preparación física, desde lo futbolístico. ¿Qué sensaciones te causa? Mira, en realidad puedo decir muy poco porque he visto apenas un par de partidos de los que se juegan en México y en Canadá, porque yo ya hace mucho tiempo que dije que los partidos que se jueguen en Estados Unidos no voy a ver absolutamente ninguno. Bueno, por los argumentos que en su momento expuse, ¿no? Si la FIFA no iba a tomar con Estados Unidos la misma decisión que tomó con Rusia al eliminarlo de Qatar por la invasión de Ucrania, y si no hacía lo mismo con este país que está manejado por uno de los peores y más siniestros genocidas de las últimas décadas, como es Trump, si además de eso después se le suma el hecho de que pasó lo que pasó con el equipo de Irán, con una clara demostración del modo en que lo han tratado, en que lo han, diría, criminalizado, ¿no? Si pasó lo que pasó con el árbitro que fue elegido el mejor árbitro de África, pero no pudo intervenir, y me llama la atención en un caso y en el otro, ¿a dónde está la solidaridad de los jugadores de fútbol que no dijeron nada acerca de las medidas que se tomaron contra Irán? ¿A dónde está la Asociación Internacional de Árbitros que no dijeron? Es como que todos son ovejas del rebaño que, bueno, aceptan mansamente, dócilmente, los mandatos que el poder, este poder brutal de la FIFA y en este caso en Estados Unidos está ordenando, ¿no? Además tampoco con esto del cooling break, toda esta vergüenza que han desnaturalizado la verdadera esencia del fútbol. Entonces, como una manera de hacerle honor a Diego, que seguramente hubiera dicho y hecho muchas de las cosas que yo digo y hago en homenaje a él, bueno, entonces que cada uno se haga su propia o haga su propia evaluación de lo que está pasando con el fútbol, que lo han transformado solo en un gran negocio. Ahora hasta los jeques árabes deciden acerca de la vida de los jugadores de fútbol, como si a los jeques árabes les importara algo de esos negritos que nacen en las villas, como ellos mismos seguramente estarán diciendo, que cuando están en esos lugares no solamente lo ignoran, sino que lo desprecian. Ahora, claro, después lo necesitan, porque ellos que son tan poderosos, sin los jugadores de fútbol no podrían salir en la imagen de los medios de comunicación a nivel mundial. Entonces hay una perversidad, hay una, no sé, una especie de instrumentalización y de hipocresía que a mí me excede y de esa manera no voy a mirar. Entonces, lo poco que he mirado es más de lo mismo, ¿no? Yo nunca he creído en los mundiales, a este mundial le sobran por lo menos 35 equipos, porque si fuera realmente serio, primero, habría mucho más tiempo de preparación entre la finalización de los campeonatos y el comienzo del mundial, como era antes. Yo no olvido que Menotti estuvo 4 meses antes para dirigir o preparar el mundial del 78. Nosotros Claro. en México estuvimos 44 días antes, pero con Diego ya apenas 9 días antes en Sudáfrica, y ahora los jugadores llegan prácticamente para ir directamente al vestuario, cambiarse y salir a jugar. Entonces, toda esta vergüenza, de la que también son culpa y responsables los jugadores de fútbol, porque de una vez por todas se tendrían que revelar y hacerle caso a Diego cuando en el 86 sugirió esa creación del sindicato mundial para que los jugadores de una vez por todas se hagan cargo del destino del fútbol, ¿no? Pero bueno, parece que sobre todo los que ganan mucho dinero están muy contentos con ese statu quo y nadie dice nada, demostrando una clara falta de solidaridad, porque el fútbol no es un deporte individual, es un deporte de conjunto. Pero bueno, los muchachos deben tener miedo que el serrucho siga afilado y también que a ellos también les corten las piernas, ¿no? Ya que mencionaste el mundial a Maradona, y también estamos ante un mundial que también se realiza en Estados Unidos, como el del 94, y vos estabas ahí, vos de alguna manera lo viviste, y se habló mucho de eso. Si vos realmente crees que lo sacaron, que estaba todo armado para terminar con él, me refiero a deportivamente hablando, y para que no saliera campeón en Estados Unidos alguien que se había reconocido manifiestamente adicto a las drogas, y Estados Unidos siempre se manifestó, al menos públicamente, en contra de eso.
Sí, menos mal que se manifiestan en contra de ellos, pero son los grandes consumidores a nivel mundial. Por eso te hablo de la hipocresía, porque además Diego había sido brutalmente severo en sus juicios contra el poder de la FIFA. Ya Ujú. le había estropeado un negocio archimillonario cuando con sus compañeros eliminaron a Italia en la semifinal de Nápoles del Mundial de Italia. Los había ridiculizado en más de una ocasión y también tenía grabado en su piel a El Che y a Fidel Castro. Entonces era casi utópico. El poder lo instrumentalizó, lo usó. Yo no tengo pruebas, pero bueno, tampoco me tengo que tirar del 15º piso de cabeza para saber lo que va a pasar, ¿no? Eso fue una clara instrumentalización porque yo ya lo he contado en varias ocasiones, faltando más o menos 8 o 10 días para el inicio del Mundial y ante la duda que tenía el doctor Ugalde por la cantidad de pastillas que Daniel Cerrini le daba a Diego con esto de que se había hecho cargo de todo el tema de la nutrición, yo le sugerí de que Ugalde era el médico de la selección argentina, de que le pidiera a Grondona de hacer un antidoping, una sorpresa que ya estaba habilitado por la FIFA. A él le pareció una idea muy buena y se lo comentó al presidente de AFA y este extrañamente dijo que no. No, no, porque los vamos a molestar mucho a los jugadores. ¿Cómo molestar mucho? Era un minuto y medio por cada jugador. Roberto Pedro, que era el cardiólogo de la selección Claro. argentina, ya había comprado los frascos, estaba todo listo. Pero sin embargo el señor Grondona dijo que no. Ahora, después cuando pasó todo lo que pasó, a Diego, bueno, supongamos que estuvo bien excluido del Mundial porque la sustancia obviamente estaba en su cuerpo. Ahora, al presidente de la delegación que había presentado al único jugador en condiciones antirreglamentarias, algo, algún tirón de oreja le tendría que haber dado, ¿no? No, no le dieron ninguno. Cuando terminó el Mundial fue nombrado vicepresidente de FIFA y presidente de la Comisión de Finanzas. Cuando yo era chico, en mi barrio a ese tipo de conducta se le llamaba el cambio de figurita, ¿no? Yo creo que hay una gran hipocresía, el poder en sí es miserable y es perverso, y bueno, y ahora le toca el turno a todos los que están de alguna manera interviniendo en este gran negocio que se hace usufructuando, instrumentalizando la pasión que la gente siente por el fútbol, ¿no? Fabra, si bien recién por ahí algo dijiste, te quiero preguntar, bueno, primero, a ver, ¿qué te genera a vos como persona tan importante para el fútbol argentino? Que por ahí, o sea, ver primero, obviamente, que el Mundial va de 32 a 48, ya estemos hablando también que dentro de 4 años se vaya a jugar con 64 selecciones, ¿qué te genera a vos eso también? Y de paso, te aprovecho, te pongo la segunda pregunta. ¿Y qué crees que Diego hubiera por ahí pensado, dicho de todo esto? Y que ves como, o sea, este negocio de que se siga alimentando y por ahí matando este fútbol, ¿no? El fútbol de este deporte tan lindo. Sí, bueno, yo todavía recuerdo con sensación de presencia los juicios de un tal César Luis Menotti, ¿no? Cuando César decía que en realidad el Mundial, para ser más o menos creíble, tendría que estar reducido únicamente a los equipos que tienen posibilidad de ganarlo, ¿no? Pero además jugar todos contra todos. Entonces sí sería un Mundial creíble y a donde se puedan sacar conclusiones, porque de esta manera, hasta los récords que se están logrando, y bueno, suponete, Leo venció el récord de Klose, pero Miroslav hizo la mayoría de los goles contra equipos muy potentes, porque antes eran únicamente 24 equipos, ¿no? Claro. Ahora con esto de 48 es mucho más fácil hacer muchos goles, de hecho ya lleva 6, ¿no? Pero si sigue así en el próximo que va a ser de 64, supongamos que él no llegue, pero Kylian Mbappé va a llegar. Entonces, Mbappé en el próximo Mundial va a hacer 15 goles y va a ser, entonces no tiene sentido, es toda una estupidez, pero bueno, en eso está metido, para eso están usando el fútbol, para estupidizarnos, para frivolizarnos, para hacernos creer que en un partido de fútbol se juega el destino del país. O sea, hasta antes de un partido de fútbol, en los mundiales se entona el himno de cada país como si en un partido de fútbol se jugara la historia o el orgullo de una nación. Yo ya había hablado acerca de eso ya en el Mundial de Sudáfrica, que en invierno, cuando nos obligaban a terminar la entrada en calor media hora antes del comienzo de los partidos, porque los señores
tenían que hacer un montón de, qué sé yo, de cosas para estar de acuerdo con el protocolo y además cantar los himnos con los jugadores en el campo y con la llovina y el frío. Entonces, es una gran estupidez, por eso digo que los jugadores también se tienen que hacer cargo y como digo, y entre comillas, que se jodan porque protestan porque los hace jugar mucho partido. Bueno, que no jueguen, protestan porque, qué sé yo, se juega con temperaturas brutas, que no jueguen y que se decidan de una vez por todas y que armen el sindicato a nivel mundial y que le digan a los jeques árabes y a Infantino y a Trump que le hagan pito catalán y listo, y se acabó. El fútbol es de los futbolistas, ¿no? Yo suscribo en todo lo que decís, tenemos convicciones muy similares además y visiones muy similares, Fernando, pero te quiero preguntar algo, aprovechándote que te tenemos acá. A mí, uno de los trabajos físicos más importantes que me ha sorprendido fue la transformación de Diego del año 92 al 93, cuando él vuelve a Newell's, vuelve a jugar, y después, bueno, su ingreso en el repechaje contra Australia y el estado físico que tenía en el Mundial 94, que ya pasó bastante tiempo de eso. ¿Cómo fue el trabajo que hiciste? ¿Cómo lo craneaste? ¿Cómo planificaste eso que salió tan bien? Porque uno lo veía contra Grecia, contra Nigeria, estaba hecho un violín realmente, Diego. ¿Cómo trabajaste la parte física todo ese proceso? Y más que la parte física, es como siempre la parte emocional, ¿no? Ayudarlo y convencerlo de que querer es poder, pero no con el concepto este que se tiene normalmente de que algunos dicen de que, bueno, que cualquiera que puede, que quiere puede poder. No, 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 únicamente pueden los que tienen ese tipo de condiciones, porque yo conozco millones de personas en el mundo que quieren y no pueden, porque el sistema es perverso, ¿no? Basta con citar, qué sé yo, en Argentina hay casi 5.500 barrios populares para casi 6 millones de habitantes, Villa Miseria, y esa gente quiere, pero no puede. Pero Diego sí, por sus condiciones que le había regalado la naturaleza, él podía, pero se tenía que convencer de eso. Él lo aceptó. Él por algo dejó hasta el último miligramo de cocaína en Buenos Aires cuando fuimos a La Pampa, porque quería, o mejor, no quería poner en riesgo la promesa que le había hecho a Dalma y a Janina, sus hijas, de que fuera el primer mundial en que ellos lo podían ver. Así que en realidad fue muy, muy sencillo, porque él solamente estaba excedido de peso, bastante, había dejado de jugar al fútbol, pero bueno, él era como un gato al que encerrás, qué sé yo, 6 meses en una habitación y le abrís la puerta y cuando un perro lo quiere correr se sube a la primer planta. Son tipos así nacidos, que es muy difícil de explicarlo, ¿no? No, Sí. nacen para asombrar, para ser distintos a todos, como también lo es Leo Messi, por supuesto, o los grandes del fútbol o en otro deporte pasa lo mismo, pero fue mucho más sencillo de lo que imaginaba debido realmente a eso, a las condiciones sobrenaturales que él tenía para jugar al fútbol y también esa condición física que hacía que él pudiera reaccionar en 10 días de una manera que yo creo que yo no conozco otro ser humano que podía hacer lo que hacía él, ¿no? Pero estaba dotado de un talento, de una magia que, vuelvo a decir, era inexplicable y yo sabiendo eso, lo único que hice fue llevarlo a un lugar que lo volviera, como en algún momento también se lo expresé, si querés llegar a donde ya llegaste, tenés que salir de un lugar más o menos parecido a ese Fiorito de su infancia. Así que nada de lujo, nada de opulencia, y él estuvo plenamente de acuerdo. Y mirá, yo de los casi 4.000 días que pasé con Diego, elijo esos 10 días en la estancia del Marito, propiedad de la familia Rosas en Santa Rosa, como los que recuerdo con mayor cariño, casi con ternura, porque era un momento muy difícil de su vida, era un desafío casi utópico y sin embargo él lo logró. Después el poder, los miserables de siempre, los perversos de siempre, hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Preguntarte, ya que también lo mencionaste, vos tuviste la posibilidad de trabajar tanto con Maradona, mucho más tiempo, como con Messi, que Maradona era el DT. Entonces preguntarte, porque todo el mundo los compara, sin duda fueron los dos más grandes jugadores que dio Argentina, las diferencias, si no crees que Messi también es un portento físico porque tiene 39 años y está jugando fantásticamente sin grandes problemas físicos, y si es verdad el mito ese de que Maradona le mostró justo cómo pegarle a la pelota y desde ahí
mejoró notoriamente los tiros libres. Sí, bueno, porque en ese momento Diego hizo lo que otros antes hicieron con él. Por eso yo siempre hablo de la nobleza de los jugadores de fútbol, ¿no? Son como las bolas de una misma cadena. Y Diego ese día en el estadio el Velodrome de Marsella, la noche previa al partido contra Francia, simplemente le indicó a Leo, bueno, o le dio una indicación que otros antes le habían dado a él y que seguramente Leo ya habrá transmitido a alguien de la nueva generación, porque no sé, es cierto, el jugador es tan noble que no se queda con nada, es como un maestro, como un profesor, que no solamente ayuda a sus alumnos a que sean mejores que ellos, y eso es maravilloso, ¿no? Diego era una especie, y no solamente Diego, una especie de Paulo Freire en el fútbol, ¿no? Esos tipos que son pedagogos de alma, aunque ellos no lo sepan y no necesitan estudiar para eso. Hizo Claro. exactamente eso. Ahora, en todo lo demás, yo creo que sí, Leo también, sin duda. Es alguien que no se puede explicar como Diego. Pero respecto de su poder físico, no, yo creo que Diego era otra cosa. Yo no sé eh, cómo, a ver, si Leo hubiera tenido la vida exagerada de Diego, si hubiera hecho lo que hizo, si hubiera pasado días enteros sin dormir, si hubiera tomado la cocaína que Diego tomó, yo no sé si Leo hubiera podido, menos mal que no lo hizo, porque es una prueba que ninguno tiene que hacer. Pero no, lo de Diego era completamente distinto. Era esa especie de superhombre que no se puede explicar, ¿no? Porque él hizo todo lo posible para hacerse todo el mal que un ser humano le puede hacer al cuerpo y a la mente. Claro que después terminó pagando de la manera en que tuvo que pagar, pero creo que desde el punto de vista de su genética es algo, no sé, alguien casi incomparable en ese sentido, ¿no? Fran, ¿te gusta el fútbol argentino? El nivel de juego, el formato de los campeonatos, ¿te gusta todo esto, los 30 equipos? No, pero para nada, ¿sabes por qué? Porque replica un poco el modo del mundo. ¿Por qué 30 equipos? Si en el mundo al máximo son 20 equipos, se juega todo contra todo, que es la mejor manera jugar de local y de visitante para después sacar una evaluación más o menos. Pero esto todo tiene que ver con, bueno, ya sabemos con qué, ¿no? Con la cantidad de votos. Ahora, ¿te imaginas con 64 equipos? Hasta una isla perdida en el medio del océano va a tener un voto, igual que tiene un país que tiene una historia gloriosa en la historia del fútbol. Es toda una vergüenza. Por eso digo, pero lo dijo César Menotti cuando la pelota saltó de los terrenos de juego al escritorio de los grandes jerarcas. El fútbol cambió para siempre y no va a volver nunca más a ser lo que fue. De eso estoy absolutamente seguro, ¿no? Fernando, en los años 90 una parte del periodismo ubicó en una grieta en esos momentos a los menotistas y a los bilardistas. Y a vos te relaciona mucho con el Flaco Menotti por ideas en común, modos de ver la vida, pero también estuviste en contacto lógicamente con Bilardo. ¿Cómo era Bilardo? ¿Qué nos puedes contar de Bilardo? No, bueno, Carlos, yo tuve con él una relación excelente, una relación respetuosa, porque, como digo, a veces estábamos en el mismo barco Ah, tratando de ayudar a la tripulación a llegar al mejor puerto, entonces acá no había lugar para estupideces ni para los celos, eh, y cosas por el estilo. Él siempre fue muy respetuoso conmigo, yo también con él. Ahora, eso no quiere decir que yo no haya dicho, precisamente cuando me invitaron a participar en su documental, en un momento lo definí como diciendo que Bilardo era un cagón. ¿Y por qué? Porque, bueno, porque yo considero que todo tipo que recurre o que no privilegia los medios para lograr los fines, porque no se banca la idea de la rota, es un cobarde, para decirlo sin eufemismo, por eso lo dije así para que lo entienda todo el mundo, es un cagón. En cambio, la diferencia con César era la concepción ética que lo diferenciaba. César decía que el fútbol tenía que ser una maravillosa excusa para ser feliz, que ganar era importante, pero mucho más importantes son los medios que se utilizan para lograr los fines. Y esa diferencia, que tiene que ver también con un modo ético de entender no solamente el deporte, sino la vida, hizo que yo, obviamente, esté del lado de César, que crea que el fútbol es un argumento fantástico como para ayudar a los papás, a los maestros, a los profesores a guiar al niño camino del mejor individuo posible que la sociedad merece, espera, reclama y necesita. Y yo he también decidido
o concluido en que el éxito, el verdadero éxito, muchas veces no está en el resultado, porque podés ganar con trampa. No, el éxito está en tratar de dar lo máximo de uno mismo para ser la mejor versión, como amigo, como jugador, como padre, como lo que se te ocurra, ¿no? Yo creo que ese es el éxito si queremos una sociedad completamente distinta y mejor. Privilegiar, en definitiva, el trayecto, el proyecto, antes que el resultado final, ¿no? Vos también preparaste a Riquelme, a Juan Román Riquelme, y que fue un excelentísimo jugador, sobre todo en la historia de Boca, pero también tiene una mirada muy particular de ver el fútbol y de ver la vida. Preguntarte qué visión tenés sobre eso y cómo lo ves como presidente de Boca, donde quiere manejar y maneja todo a su antojo, ¿no? Sí, yo creo que fue otro genio que se conformó con mucho menos de lo que eran sus reales posibilidades, ¿no? Coincido. Bueno, Sí. también en ese sentido alguna vez yo le reclamé a Diego, o mejor, le dije de que vos te conformaste únicamente con ser el mejor del mundo, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro, porque ser el mejor del mundo a vos no te costó tanto, pero vos nunca te desafiaste a ver cuánto eras capaz de dar para saber cuál era tu mejor versión. Por algo él dijo en un momento qué jugador hubiera sido si no hubiera tomado cocaína, ¿no? Que es precisamente la decisión que ha tomado Leo, que hace 20 años que está en la cúpula del mundo. ¿Por qué? Porque sí, él, mucho más que interesarse por ser mejor que Ronaldo, por Mbappé, no. Él quiere dar el máximo y está exprimiendo ahora 39 años y quiere seguir llegando al límite de sus posibilidades. Eso me parece maravilloso. Es como aquel médico que se conforma únicamente con el título, y hay otros médicos que no, que siguen estudiando y que a lo mejor hasta, no sé, de pronto dejan de lado cuánto dinero pueden ganar porque ellos mismos quieren saber hasta dónde pueden progresar. Me parece una de las condiciones humanas más realmente destacables, ¿no? El llegar hasta lo último. Y respecto de Román como presidente, sí, yo estoy seguro que seguramente se está equivocando. Yo no estoy en la interna, pero al menos por lo que más o menos se dice. Pero sinceramente, antes que las virtudes de Macri, que no tiene ninguna, prefiero los defectos de Román, que tiene muchos. Y Flor, trabajaste la verdad, con monstruos acá en el fútbol argentino, y también a nivel mundial. Y te quiero preguntar si tenés alguna cuenta pendiente, o sea, te quedaron ganas de laburar con alguien y no pudiste, tenés ganas de hacerlo, porque la verdad uno piensa Maradona, Menotti, Bilardo, Messi, ya esos cuatro decimos todo, bueno, Riquelme como dijo Lorna, pero te quedó alguien más, porque la verdad es impresionante con todos los que laburaste. Sí, tuve una suerte también que es muy difícil de definir. En algún momento yo dije que me hubiera encantado ayudar, por ejemplo, a Ricardo Centurión, ¿no? Porque era un chico con unas condiciones increíbles, Sí. pero yo creo que necesitaba ser abordado de otra manera, ser contenido. No sé, sí, me hubiera encantado poder ser útil a este pibe, porque además yo no sabía mucho de él, pero sabía que tenía una extracción social de esas en la que cuando los chicos que están en ese lugar no solamente los ignoran, sino que los desprecian, ¿no? Ahora, claro, después hacen un gol en un partido importante y los invitan a las mansiones de los mismos que antes los despreciaban. Pero además me queda como siempre el entusiasmo no por el fútbol, digamos, competitivo, pero sí en la fase formativa. Me encanta ir a los barrios populares, porque yo, que soy más o menos alto, rubio y de ojos celestes, por más que vea poco, necesité de un negrito villero para darme una vida que en mis mejores sueños hubiera imaginado. Entonces, por compromiso y en agradecimiento a Diego, yo me obligo a ir, sobre todo a aquellos lugares donde nadie va, ¿no? Es muy difícil llegar a pueblitos chiquitos, a escuelas rurales en el interior de Argentina. A esos lugares me encanta, sí. Bueno, bien. Ahora, volviendo al fútbol local, Fernando, que es algo que hablamos siempre entre nosotros, si no le encontrábamos explicación, eh, suele pasar que jugadores de Boca, de River, que bueno, están en los primeros planos, como también de los otros equipos, ¿no? Pero por ahí los hinchas de Boca o los de River se fastidian más
al ver tantas lesiones, tantos lesionados por año, ¿era mejor antes cuando existía el triple turno? Porque se supone que en esta época estarían dadas las condiciones, tanto en el predio que tiene Boca como en el River Camp, que son un lujo de que los jugadores estén mejor físicamente. Y sin embargo, es casi nulo encontrar un jugador que cumpla todo un torneo entero, una rueda entera, porque ahora es más corto que antes. Según tu opinión, ¿qué es lo que pasa en el fútbol argentino? ¿Por qué tantos lesionados? Yo creo que para mí hay una mala interpretación de lo que significa poner en las mejores condiciones. Lo primero que se debe respetar no es el estado físico, es la salud física, porque vos podés exigir al jugador a tener un gran estado físico, pero de pronto, como lo llevas hasta el límite, él dice, ay, me duele, tengo un dolor en la inserción del aductor, por ejemplo. Bueno, ya ese estado físico no le sirve para nada. ¿Por qué? Porque afectó a su salud física. Entonces no hay que llevar al jugador, porque no se sabe cuál es el extremo de cada uno. Además, no olvidemos que el fútbol es un deporte de conjunto, pero está formado por individualidades. Entonces, ¿por qué se siguen entrenando a todos igual? Si son todos distintos, y no únicamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional, porque yo no sé si mañana tengo que ir a entrenamiento y me encuentro con los jugadores y de pronto, no sé, si yo no tengo o no establecí con ellos una relación de mucha honestidad, y ellos no se animan a decirme que esa noche no pudieron dormir porque tienen el nene que lloró toda la noche o que comieron algo que le hizo mal. No, no, yo tengo que saber de cada uno porque si ellos son sinceros conmigo, como le dije a Diego cuando comenzamos, si querés que te ayude, te tengo que conocer. Pero no solamente conocerte desde el punto de vista físico, también conocer tus proyectos, tu relación familiar, tus dudas, tus temores. Y entre nosotros no puede haber cosas ocultas, porque si no, esto no sirve para nada. Es como que vos vayas al médico y bueno, y te duele una muela, pero no le decís cuál es el dolor. ¿Cómo hace para ayudar? Si no se puede, ¿no? Además, los tenés que querer, porque ese es el combo perfecto, ayudar a que se conoce y se quiere. Pero en el fútbol argentino creo que se está exagerando demasiado con esta llegada de tanta tecnología que está intoxicando el ambiente, porque hoy parece que el que no tiene un gran gimnasio, no tiene drones, no tiene GPS, no tiene neurociencia y no tiene carpeta sintética, no se puede jugar. Le digo, ¿qué jugador hubiera sido Diego o Houseman o Ariel Ortega si hubieran tenido todo eso adelante? No, yo creo que todo eso está para favorecer el negocio. El fútbol es un hecho cultural, no es un hecho científico. En ningún laboratorio, por más sofisticado que sea, de la NASA, podrían hacer un jugador de fútbol. No, esto es así. Pero bueno, como tampoco nadie se resuelve a hacer una gran mesa de debate a donde están todos aquellos que pueden aportar ideas como para no sufrir estos problemas, porque parece que acá se dice cada maestrito con su librito. Bueno, yo te digo que si es un maestrito, no es un maestro, y si es un librito, no es un libro. Y acá necesitamos maestros y libros, pero parece que la vanidad, el orgullo, los celos profesionales son más importantes que el compromiso que tiene que tener uno con el mismo jugador y con el deporte, ¿no? Preguntarte si dado que vos mencionaste, y es verdad, que Messi quiere superarse permanentemente y mostrar lo mejor de él, si crees que si él se lo propone, como el partido inaugural de Argentina del próximo Mundial va a ser acá, en Buenos Aires, si crees que se va a esforzar para llegar, y de ser así, si crees que puede lograrlo porque va a tener 43 años. Yo creo que él va a hacer todo lo posible, aunque mire para otro lado y nos quiera engañar, porque una de sus grandes cualidades para ser gran futbolista es el engaño. Viste que amaga para un lado y sale para otro, ¿no? Y en la vida yo creo que los jugadores son también así, pero para eso además va a contar con la ayuda inestimable de la persona que yo creo que es, más allá de sus padres obviamente, pero yo creo que Antonella tiene muchísimo, muchísimo que ver. Alguna vez he pensado que en general en el fútbol, salvo excepciones, la mujer es más importante para el jugador que el jugador para la esposa, ¿no? Y yo creo que ella tiene un rol fundamental, como todas las esposas de los jugadores que se tienen que hacer cargo de los hijos, que se tienen que quedar solas porque ellos se van de viaje o por los compromisos. Pero yo creo que el próximo Mundial sería en el 30 y una vez terminado yo creo que él también va a tener ganas de jugar el del 34. No me cabe ninguna duda, ¿no? Bueno, bien, bueno, se nos está terminando el tiempo, Fernando, te agradecemos enormemente por tu tiempo, es un placer hablar con vos, teníamos horas hablando con vos.
Así que bueno, no, más adelante, si no es molestia, vamos a tener otra charla como para seguir hablando de fútbol y de lo que tanto nos gusta. Ok, Gustavo, para todos ustedes un abrazo muy afectuoso, lleno de tréboles de cuatro hojas. Ah, y perdón, y también hacer una mención, simplemente hacer una mención Sí, antes de terminar a el dolor que todos estamos sintiendo por esta brutal tragedia que ha ocurrido en Venezuela. No sí, quería así dejar es. pasar esto también como para, qué sé yo, desearle a todos el pueblo venezolano, qué sé yo, dentro de todo que puedan resolver pronto esto, que ha sido verdaderamente una cosa tan brutal que uf, a mí personalmente me pone muy mal porque además tengo muchos amigos en esa tierra maravillosa. Bueno, Fernando, nuevamente un abrazo grande y bueno, nos estaremos viendo. Perfecto, abrazo para todos.